Buenos días, mi nombre es Luz Adriana Prieto, soy estudiosa de la maestría en Administración Educativa y en este espacio quiero compartir la actividad para el módulo Taller 2 con el docente Luis Fernando Torres acerca de la investigación cuantitativa. Lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre la caracterización de la investigación cuantitativa, la complejidad de esta investigación y cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el cualitativo. En la segunda parte vamos a hablar sobre si es posible pensar en una metodología que involucre estos dos tipos de investigación y cómo se podría caracterizar. La primera parte incluye tres preguntas. La primera, ¿qué caracteriza la investigación cuantitativa? Cuando hablamos de cuantitativo se nos viene a la cabeza números, estadísticas, gráficos. Efectivamente, la investigación cuantitativa se centra en cuantificar, recopilar y analizar datos que se usan para hacer generalizaciones, probar o confirmar teorías, hipótesis, mediante un análisis estadístico que se va a expresar en resultado numérico o gráfico. Según Zaparoli, las características de este tipo de investigación son racionalista, tiene pretensiones de validez, satisface requerimientos particulares del lenguaje, procedimientos de medición y evaluación específicos y sus hechos explicados siguiendo principios. Hay otro tipo de características más generales en los que se relaciona que este tipo de investigación es objetiva, deductiva, particularista, orientada al resultado, los datos suelen ser sólidos y repetibles, las inherencias van más allá de los datos, es generalizable, de realidad estática, se basa en la inducción probabilística del positivismo lógico y la medición que se hace es penetrante y controlada. Se basa en técnicas estadísticas para poder conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que vamos a estudiar. Se basa también en estudios de opinión hasta diagnósticos para establecer políticas de desarrollo. Pretende conocer la distribución de ciertas variables de una publicación con método objetivo y subjetivo. El objetivo es más específico, donde podemos decir número de hijos, altura, nivel de renta. Ya los subjetivos son más generales, donde podemos establecer opiniones, valoraciones respecto a algo. Hay una herramienta específica para la investigación cuantitativa que es la encuesta, que es una herramienta para describir la realidad, que se realiza con un cuestionario previamente diseñado con preguntas cerradas donde se hace recolección y análisis de datos que se ve reflejado en una expresión estadística. Según Breeman, hay unas características metodológicas de la investigación cuantitativa. Hay una importante que es el contacto del investigador con el sujeto objeto de estudio es prácticamente nulo, o sea, desconocido. Las teorías y conceptos existentes suponen el punto de partida para la investigación, o sea, confirmar o no la veracidad de las teorías. Se tiende a adoptar un enfoque estructurado para estudiar el fenómeno con otro tipo de técnicas para recolección de información y posibilita inferir los hallazgos de la investigación en poblaciones grandes. Transmite una visión de la realidad social que es estática, o sea, descuida el papel del cambio de la vida social. Los investigadores cuantitativos ven la realidad social como externa a los sujetos y como una fuerza que les condiciona. Los datos de esta investigación son tangibles, rigurosos y fidedignos. Hay varios autores que describen varias características de la metodología cuantitativa. Por ejemplo, Miquel dice que no sea más conveniente cuando exista un cuerpo teórico capaz de definir los conceptos a analizar de forma concreta y mensurable. Flick, Gill y Johnson dicen que se presenta como más apropiada para la verificación o el contraste de hipótesis fundamentadas en el conocimiento teórico existente para construir o avanzar en la formación de una teoría todavía en fase de desarrollo. Gowry, Ragin no se centran en explorar, describir o explicar un único fenómeno, sino que busca realizar inferencias a partir de una
muestra hacia una población, evaluando para ello la relación existente entre aspectos o variables de las observaciones de dicha muestra. La segunda pregunta, ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Radica en que la investigación cuantitativa considera que el conocimiento es objetivo y que éste se genera a partir de un proceso deductivo en el que a través de la medición numérica y el análisis estadístico inferencial se prueban hipótesis previamente formuladas. La complejidad en la investigación cuantitativa es notable en las ciencias sociales, dado que por el comportamiento humano y sus experiencias son complejas, porque resulta difícil identificar, definir, controlar todas las variables, puesto que los seres humanos generalmente no responden de la misma forma bajo las mismas circunstancias. Otras complejidades de este tipo de investigación es que en su análisis e interpretaciones no incluye nociones como la libertad. Está dirigida solo a poblaciones grandes, tiende a asumir como absolutos y verdaderos los hechos. Los resultados arrojados en este tipo de investigación son ocasionales, sin consecuencias significativas, debido a la naturaleza restrictiva y controlada de las variables. El estudio, definición, recolección de datos puede ser objetivo, pero el investigador solamente estará involucrado subjetivamente. Una de las críticas que se le suelen hacer a los abordajes cuantitativos desde la perspectiva de los métodos cualitativos es su propensión a servirse de los sujetos de estudio más que a comunicarse con ellos. La tercera pregunta, ¿cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el cualitativo? La investigación cualitativa está centrada en la comprensión, mientras que la cuantitativa en la inducción y explicación. Es decir, el estudio cuantitativo intenta generar argumentos que expliquen probabilísticamente un fenómeno y por lo tanto sean representativos del universo estudiado. Esta es una parte de un autor de Mejía que dice que se plantea que en el proceso crítico de organización, sistematización, análisis e interpretación de la investigación, los procesos cognitivos del investigador pueden conducirlo a la búsqueda de estrategias analíticas, ya sean cuantitativas o cualitativas, como un intento de asegurar una mayor precisión y significación de sus datos e interpretaciones. O sea que todo depende de la forma como se organice, se sistematice y se analice la investigación. Es de ahí donde se pueden generar las tensiones para realizar cualquier tipo de investigación. Hay situaciones que se pueden establecer en la medida en que se va desarrollando la investigación. Al empezar a realizar el proceso de interpretación de datos puede haber una tensión porque cuando se hace el marco teórico no se traza categoría de analíticas. También porque los datos reunidos a través de los métodos cuantitativos en ocasiones han sido considerados como más objetivos y precisos porque se obtienen de herramientas específicas estandarizadas como la encuesta, que pueden ser reproducidos y analizados a través de procedimientos estadísticos. Muchas veces los datos cualitativos pueden verse como menos precisos y confiables, aunque esto es simplista. Los investigadores cuantitativos caen en cuenta cada vez más que algunos de sus datos pueden no ser válidos o precisos, a pesar de que tienen herramientas específicas. Quienes responden encuestas pueden no comprender las preguntas, la habilidad de las personas para recordar no es fácil, no se puede controlar las experiencias humanas. Por tanto, por eso a veces no son válidas y tampoco pueden ser precisas. Algo que causa tensión es que los investigadores cualitativos han desarrollado mejores técnicas para clasificar y analizar datos. Vamos ahora a la segunda parte, que incluye dos preguntas. ¿Es posible pensar una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo? Claro que sí. Sí es posible involucrar estos dos enfoques mediante una investigación que se llama mixta, que lo que hace es que provee diferentes tipos de conocimientos y ventajas al investigador. Se pueden mezclar o combinar las dos metodologías, teniendo en cuenta que
debe estar dirigida a convertir los datos cualitativos en datos cuantitativos y viceversa. Y la subjetividad no es exclusiva para lo cualitativo ni la objetividad para lo cuantitativo. Ambas se complementan y ofrecen diferentes opciones para la investigación, ya que se obtiene información más específica con datos más acertados y se detallan nuevos enfoques y así poder decidir cuál es la mejor estrategia durante la investigación. La meta de la investigación mixta no es reemplazar ninguna de las dos investigaciones, sino es más para utilizar las fortalezas de ambos tipos de investigación, indagando, combinándola, tratando de minimizar las debilidades potenciales. Esto lo dice Hernández Sampieri. ¿Cómo se caracteriza? Pues tenemos en cuenta que ambos tipos de investigación tienen ciertas características. Por ejemplo, el cuantitativo, ya habíamos dicho que se basa en números, se basa en probar y confirmar teorías o hechos, está basado en experimentos, observaciones, por eso se tiene la herramienta de la encuesta, está basado en análisis por procesos matemáticos y estadísticos, muestra de poblaciones más grande, y lo cualitativo está basado en palabras, comprensión de conceptos, pensamientos y experiencias, es de pautas abiertas, revisiones teóricas, análisis por interpretaciones, muestra de población más pequeña y se hace más abierta la herramienta que se utiliza para recolección de información, como es la entrevista. También vemos que la investigación cuantitativa es objetiva, deductiva, positivista, tiene inferencias más allá de los datos, está orientada al resultado, es particularista, de realidad estática, generalizable, confirmatoria, inferencial y descriptiva. La cualitativa es subjetiva, inductiva, naturalista, inferencias de sus datos, orientada al proceso, holística, de realidad dinámica, no generalizable y exploratoria descriptiva. Ya cuando combinamos las dos investigaciones, las podemos caracterizar porque tienen una visión más amplia de fenómenos. Estando juntas, se pueden optimizar significados con mayor teorización. Igual, las dos tienen limitaciones, pero el proceso investigativo se adapta a las necesidades, al contexto, circunstancias, recursos y al planteamiento del problema. También se obtiene mejor explicación, mayor perspectiva y profunda, y también se pueden hacer más indagaciones dinámicas, explorando y explotando los datos que podemos conseguir. Como conclusiones, la utilización de los diseños de método mixto son actualmente una excelente alternativa para abordar temáticas de investigación en el campo educativo. Se están utilizando cada vez más porque son complementarias y adicionalmente generan y verifican teorías, amplían la confianza, validez y comprensión de los resultados. Los autores indican que la subjetividad y la objetividad forman parte tanto de los estudios cuantitativos como cualitativos. Esto lo dice Nadia Ugale Binda, Francisco Balbastre Benavente. Aquí cierro con una frase que dice: el método de investigación científica no es más que la expresión del modo necesario del funcionamiento de la mente humana, de Thomas Henry Huxley. Aquí les comparto la bibliografía y con esto doy por terminada la actividad. Muchas gracias.